Buenas tardes, profe, ¿cómo está? A continuación voy a realizar la tarea del deber, la tarea de número 5, que habla sobre el muestreo probabilístico. A continuación voy a realizar más o menos un resumen, una explicación para mis compañeros del intersemestre en el que voy a explicar los métodos de cada uno de los métodos del muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica que trata siempre de realizar la selección de la muestra, tomando en cuenta que cada uno de los individuos de la población puede ser seleccionados aleatoriamente y que tienen la misma probabilidad de ser seleccionados aleatoriamente. Ese es el sentido del muestreo probabilístico. Em, las técnicas del muestreo probabilístico, el investigador debe siempre realizar dentro de las garantías de que cada individuo tenga las mismas oportunidades. O sea, el investigador tiene que saber eso dentro de este muestreo probabilístico. Como paréntesis, yo hice una investigación sobre la satisfacción del cliente dentro del banco donde yo trabajo, el Banco Internacional, y es muy interesante conocer cada uno de los estratos y demográficos y también del tema de ingresos y qué es lo que más o menos nosotros manejamos para este tipo de información que nosotros requerimos. Eh, por demás, bueno, la investigación súper bien y me abrió bastante el pensamiento sobre todo el tipo de información que nosotros podemos recopilar y manejar de cada una de las personas para saber qué en realidad es el satisfactor que él necesita. Bueno, los métodos probabilísticos, ya volviendo al tema, los métodos probabilísticos empiezan por el método probabilístico aleatorio simple. Este método probabilístico aleatorio simple, el investigador tiene que hacer que todos los miembros de la población sean incluidos dentro de una misma lista. Dentro de esta lista puedes seleccionar al azar cualquiera de estos números deseados, ¿no es cierto? Números de sujetos. Entonces, si es que yo tengo una lista de 100.000 personas, yo voy a tomar en cuenta solamente las 10.000 para tomar una muestra significativa para realizar mi investigación. El muestreo aleatorio simple es seleccionada de tal manera que cada uno de los posibles sujetos puedan tener la probabilidad de ser seleccionados dentro de la población. Entonces, claro, las ventajas es sencillo, es fácil de comprender, lo podemos realizar dentro de una misma lista con números aleatorios. Em, tenemos que tener un marco muestral, eso sí, es un requisito para este tipo de método de aleatorio simple. ¿De acuerdo? El siguiente que tenemos es el muestreo aleatorio estratificado. En ciertas ocasiones resultará conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de interés. Es muy importante esto porque nosotros al momento en que estamos haciendo los estratos, nosotros sabemos qué es lo que vamos a tomar de cada estrato para poder realizar nuestra investigación. Para ello debemos conocer la composición estratificada de la población. El objetivo es un muestreo, claro. Entonces, las ventajas de este tipo de muestreo estratificado es que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de las variables seleccionadas. Entonces, yo voy a tener variables fijas que van a realizar cada uno de los estratos en los que yo me voy a ubicar y voy a realizar la investigación en base a todos ellos. Los requisitos es que siempre debe conocer la distribución de la variable utilizada para la estratificación. Nuestro siguiente método es el muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo aleatorio sistemático, como lo dice la palabra, el investigador primero debe escoger aleatoriamente la primera pieza con la que va a realizar la siguiente eh, selección de sujetos de la población. Entonces, a continuación, el investigador realizó de aquí a acá, va a tener un primer paso en el que va a empezar sistemáticamente a tomar cada uno de los sujetos de la población que van a ser igualmente seleccionados con la misma probabilidad, pero sistemáticamente. Es prácticamente un parámetro que va a tener un investigador partiendo de un mismo número. Entonces, el muestreo aleatorio sistemático es muy fácil de hacer, se puede hacer manualmente dentro de una tablita de Excel. Con una tablita nosotros decimos todos los datos, tomamos una fórmula que se llama aleatorio simple y con eso ya podríamos tener la información respecto de una muestra. El proceso de obtención de la muestra sistemática es el número de inicio y el intervalo, como ya les decía. Tenemos ventajas, es fácil de aplicar. La aplicación, como les digo, es súper fácil. Con una tabla de Excel nosotros tenemos un dato ya yéndonos a lo muy práctico y al detalle.
El requisito es descartar que la asociación entre el intervalo con el salto con la variable de estudio. Entonces nosotros debemos tener siempre la variable correcta para poder hacer cada uno de los saltos dentro de ese intervalo, tomando en cuenta. Em, claro, ahorita nosotros tenemos el siguiente método que se llama el muestreo aleatorio por conglomerados. El conglomerados, claro, este muestreo es un tipo de muestreo que sirve bastante cuando la población es muy grande, es infinita la población. Entonces, el muestreo aleatorio por conglomerados se realiza cuando es imposible que el muestreo aleatorio simple, debido a que el tamaño de la población, como yo les decía, es extremadamente grande, entonces es gigante. Nosotros no podemos tener un listado sobre esta población. No puede, por ejemplo, en el caso del Ecuador, nosotros no podemos tener que el Ecuador, siendo un país pequeño, tiene 16 millones de habitantes, yo no puedo tener todo el listado. Entonces, esta es la forma en la que nosotros podemos tener eh, por conglomerados de este método del muestreo. En el muestreo por conglomerados, la investigación identifica primero las fronteras en el caso de muestreo. Ejemplo puede ser los países de Asia, los países de Europa, en donde nosotros tenemos cada uno de ellos sus distintas costumbres y sus formas de pensamiento, ¿no es cierto? Entonces los conglomerados son cada uno de esos países, lo que divide las fronteras. El investigador puede seleccionar aleatoriamente un número de áreas identificadas. Esto quiere decir que puede identificar cada una de las áreas y seleccionar el número, ¿cierto? Nosotros tenemos las ventajas que es muy eficiente cuando la población es muy grande. Como les decía, este es muy bueno para cuando este método de muestreo es cuando la información es muy grande, muy extensa y no podemos, primero los recursos de la empresa donde vayamos a hacer nuestra investigación son limitados y la población es infinita. Y bueno, los requisitos es conocer la variabilidad de los elementos de cada una de los conglomerados. Entonces yo tengo aquí un conglomerado que está tomando en cuenta ciertos aspectos y conglomerados que tienen otras variables, entonces yo tengo que saber cómo está ese conglomerado dentro de esa población, entonces podemos hacer eso. Muchas gracias, profe, espero que sea útil mi presentación y hasta luego.